Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena, por la presentación y por la invitación al Malva. En efecto, estoy en Buenos Aires, sobre todo presentando mi nuevo libro, Barcelona, libro de los pasajes, pero como tengo tres grandes pasiones, aparte de las generales y asumidas como la literatura, que son las librerías, los pasajes y las series de televisión, me encantaba la idea de poder dar esta charla aquí, que de un modo muy atrevido he titulado Telefreud. Yo sé que Telefreud era como Gardel y Maradona argentino, pero me permitirán la osadía de, justamente por estar aquí, querer hablar de cómo las series nos permiten acceder a una posible interpretación o varias interpretaciones de la psicología colectiva en el siglo XXI y cómo son quizá observatorios privilegiados para pensar nuestro presente. Quisiera empezar con esto que ven aquí en la tele. Es estupendo que el Malva me haya proporcionado un televisor y no un proyector con pantalla, ya que vamos a hablar de series, aunque también esto está en crisis como todo y ya vemos cada vez más las series en el teléfono móvil, en el iPad y en otras pantallas. Ya no son series de televisión, sino que se están emancipando de su prefijo tele y ya son simplemente series que circulan en soportes y tecnologías distintas. Pero quería empezar con esta famosa escena de la mitología contemporánea, que es la de Orson Welles, ¿verdad? Leyendo una adaptación radiofónica de la Guerra de los Mundos de otro famoso Wells, H.G. Wells. Esto ocurrió en Halloween de 1938 y al parecer unos 6 millones de personas estaban escuchando aquel día el canal, la emisora de radio en la cual Wells leyó su versión de la Guerra de los Mundos, ¿no? El mito, el meme, dice que la gente salió a la calle, miró hacia el cielo pensando que se estaba produciendo realmente una invasión extraterrestre y que, por tanto, ese programa, esa ficción serial fue asumida como o recibida como una ficción real o como casi periodismo. Ese mismo año, en el 1938, estamos a punto de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Theodor Adorno, el filósofo alemán, ya se encuentra en Estados Unidos y su primer trabajo en Estados Unidos como exiliado, como emigrado de la Alemania nazi, fue el proyecto de investigación radial de la Universidad de Princeton, que sintomáticamente estaba financiado por la Fundación Rockefeller. Era un proyecto colectivo de varios investigadores cuya tarea, ¿no?, dirigidos por Paul Lazarsfeld, su tarea era analizar el impacto, la capacidad de penetración psicológica de la radio en la sociedad. Cuando acabaron el estudio, Adorno se encargaba de la música, de cómo la música en la radio influía en la sociedad de la época en Estados Unidos. Cuando acabaron el estudio y publicaron las conclusiones, lo hicieron en un libro que se tituló Invasión desde Marte, estudios sobre la psicología del pánico, y las conclusiones a las que llegaron era un estudio en que Adorno se sentía un poco incómodo porque era muy importante la dimensión empírica e incluso la encuesta y la estadística. Él no estaba acostumbrado a llegar a conclusiones analizando datos, pero las conclusiones de los investigadores fueron que un cuarto de los oyentes no entendió que era una ficción, pese a que Wells no empezó, como dice el mito, en medio de la acción,
sino que dijo, voy a leer la adaptación que he hecho de La Guerra de los Mundos, la famosa novela de ciencia ficción fantástica de H.G. Wells, y que la mayoría de ese cuarto de los oyentes creyó que Alemania estaba invadiendo los Estados Unidos. Es decir, lo más probable es que casi nadie creyera que realmente había una invasión alienígena, pero que en cambio varios millones de personas durante unos minutos o un pequeño periodo de tiempo temiera una imposible, en términos logísticos, en términos geopolíticos, en términos militares, invasión del ejército nazi. En el informe que tuvo que redactar Adorno sobre la música, él llegó a la conclusión de que la música era un fetichismo en la época, no había todavía música pop, pero ya percibía lo que después iba a ser la lógica de la música pop que suena en las radios todavía en el día de hoy, y que escucharla no era una actividad en el sentido de que no era algo que implicara una conciencia activa, sino que era una pseudoactividad, según Adorno. Y leo, una vez que una fórmula tenía éxito, la industria enchufaba la misma cosa una y otra vez. El resultado era que la música devenía una especie de cemento social que operaba a través de la distracción, la gratificación desordenada y la intensificación de la pasividad. Adorno, por tanto, en su análisis de el jazz y otras formas de música popular en la radio de la época, era lo que tiempo después Umberto Eco llamó un apocalíptico. A mí, sinceramente, Adorno no me interesa demasiado como crítico cultural, me interesa mucho más Walter Benjamin, y Walter Benjamin se podría decir que era más bien un integrado, alguien fascinado por la fotografía y el cine, por la literatura popular, y que percibía que quizá la fotografía y el cine estaban sacudiendo de un modo poderoso, de un modo vigoroso, la tradición cultural, y estaban liquidando el poder que la clase dirigente preserva a través de esto que él llamó el aura, ¿no?, de lo auténtico, y que ahí había una voluntad de preservar una autoridad y un valor y un capital. Yo creo que Adorno hoy estaría horrorizado con Netflix, y que en cambio Benjamin estaría encantado no solo con Netflix, sino también con el cine de superhéroes y con los cómics de superhéroes y con el trap y con el hip hop y con todas las formas de la cultura popular, que te pueden gustar más o menos, pero no creo que lo importante sea el gusto y por tanto la opinión, sino que creo que son realmente formas muy, muy interesantes. Cuando Princeton y la Fundación Rockefeller, años 30, deciden invertir una considerable cantidad de dinero y muchísimo tiempo con algunos de los grandes investigadores en sociología y en filosofía de la época en estudiar la radio, es porque entienden que la radio es el medio, en los años 30, que te permite entender la psicología colectiva y que te permite entender en este caso, ¿no?, cómo funciona el pánico, cómo funciona la manipulación, la influencia mediática, etc. Yo diría que hoy, siglo XXI, esto ha variado y que ahora son tres los grandes ámbitos que hay que observar, estudiar, pensar para entender esas cuestiones. Yo diría que, por un lado, tenemos el ámbito de las redes sociales, sin el cual es imposible entender lo que está pasando en el mundo en términos de psicología y de sociología. Por otro lado, el de los videojuegos, seguramente la industria del entretenimiento y del ocio más potente económicamente hoy, y desde hace relativamente poco también las series, ¿no? Yo creo que casi fue más importante la penetración y el crecimiento de Facebook muy pocos años que el de las series, pero las series ahora ya indudablemente son la gran plataforma narrativa, la gran red de relatos que hay que, yo creo, leer para entender nuestra época. Las redes sociales
son muy difíciles de analizar, de entender, de pensar individualmente. Es decir, mi experiencia en Facebook, en Twitter o en Instagram no creo que me permita, ni siquiera leyendo estudios, leyendo historia, incluso haciendo grupos de estudio, tener una percepción real de lo que significa Facebook, Twitter, Instagram. Yo diría que para analizar ese tipo de realidades solo es posible hacerlo a través de redes de investigadores internacionales y de Big Data, barajar muchos datos y tener software y algoritmos que ayuden en ese análisis. Con los videojuegos ocurre algo parecido, aunque hay muchos videojuegos globales, ¿no? Con una gran penetración en todos los mercados, como el FIFA. En realidad, para poder pensar y trabajar los juegos que son tan importantes como los juegos tradicionales de videoconsola, que son los juegos en red, también haría falta algún tipo de ayuda tecnológica, con lo cual las series yo diría que son casi, ¿no?, el último reducto humanista, como lo fueron antes el cine o los libros, en el sentido de que un lector individual que ve muchas series y las piensa en serio, todavía puede llegar a algún tipo de diagnóstico, algún tipo de evaluación, algún tipo de intuición sobre cómo están representando el mundo. Yo creo que ya está en crisis la idea del hermeneuta individual, ya nadie puede tener una lectura de conjunto de la mayoría de los fenómenos del mundo. Con las series yo lo he intentado en mi libro Tele Shakespeare, cuando todavía era posible ver todas las buenas. Ahora ya se ha disparado la producción, hay series extraordinarias en Bélgica, en Israel, en Dinamarca, en Japón, en Brasil. Es muy difícil seguir el hilo, estamos ya al borde de perder el control de la prescripción crítica de las series, pero todavía tengo la ilusión de que soy capaz de hacer algún tipo de lectura de conjunto. En este libro que menciono, Tele Shakespeare, que aquí publiqué en Interzona, hice énfasis, justamente como el título indica, en toda la tradición narrativa occidental que encarna William Shakespeare y su teatro, un teatro que en la época era absolutamente popular, como lo son ahora las series, ¿no?, que mucho después fue considerado alta cultura, alta literatura y esas cosas. En realidad era ¿no?, un arte casi colectivo y muy de cuerpos y de pueblo. Y en este libro me centré sobre todo en series de la primera década del siglo XXI y en cómo a menudo trabajan temas y mitos y cuestiones universales, muchas de ellas que ya están en Shakespeare, ¿no?, los viejos temas universales, como por ejemplo el poder, ¿verdad?, que ahora tenemos pues quizá, entre otras, dos series muy relevantes que lo están trabajando a un nivel muy alto, aunque una de ellas haya bajado un poco. La otra me niego a aceptar que haya bajado, pues soy fan, y no aceptaré ninguna crítica sobre la última temporada de Game of Thrones y su verosimilitud. O eres believer o no eres believer. Si no eres creyente, déjala, pero no nos molestes a los demás con tus comentarios en redes sociales. Bromas aparte, House of Cards, que sí que ha caído de nivel desde que la dejó Willimon, es quizá la gran serie shakespeariana, ¿no?, en el sentido clásico de tema de alta política, ¿no?, como serían los dramas protagonizados por reyes y por monarcas en Shakespeare. Y Game of Thrones, Juego de Tronos, seguramente sería la gran serie shakespeariana, porque de hecho las novelas de George R.R. Martin ya tienen una directa filiación con Shakespeare, ¿no?, con la Guerra de las Rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema clásico de la literatura desde Shakespeare o Dickens que encontramos en todas las series es el de la familia, ¿verdad?, el de las relaciones paterno-filiales, de un modo a veces incluso directamente shakespeariano. No sé si han visto una serie que no era
de alta calidad, pero era muy entretenida y con momentos realmente muy buenos de acción y de intriga y de músculo y de testosterona, que era Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, que era una serie de moteros, no sé si aquí se dice moteros, ¿no? De tipos duros que van en Harley Davidson y se pegan puñetazos y se emborrachan y trafican con armas y matan gente y esas cosas. Esa serie, Hijos de la Anarquía, que pasa en un club de moteros, básicamente, aunque después haya complicaciones y haya policías, tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución y otras delincuencias, parte de la idea, ¿no?, de que el protagonista está atormentado porque más o menos recientemente murió su padre de un modo un poco turbio y su madre se casó con su tío. Y tiene muchas dudas, ser o no ser, venganza o no venganza. Evidentemente no se publicitó de ese modo, no se puso en ningún póster la palabra Hamlet, pero obviamente de ahí parte la ficción, ¿no? Teleshakespeare, por tanto, tenía esta intención y, en cambio, en mi próximo proyecto de libro, que no sé cuándo acabaré ni cuándo publicaré y que hoy de algún modo les adelanto con estas ideas que no he acabado todavía de desarrollar, es Telefreud. Y en Telefreud justamente quiero abordar los nuevos temas de las series, ¿no? Es muy fácil hablar del amor, hablar de la familia, hablar del poder en términos clásicos. En cambio, a mí lo que me interesa es ver qué hay de nuevo en las series y qué hay de nuevo en los temas, en los relatos de las series. Y, por ejemplo, la familia ha mutado de un modo radical en las series de los últimos 8 años, ¿no? En la primera década del siglo XXI todavía quizá predominaba un modelo de familia tradicional, aunque lo que se llamaría disfuncional, pero en cambio encontramos en las últimas series que esto ha cambiado radicalmente y yo creo que el postgénero sería una de las características interesantes de las series del siglo XXI. Y con postgénero me refiero tanto al género que tiene que ver con la identidad sexual, tiene que ver con las formas de relación amorosa, afectiva y de construcción de modelos de familia alternativos al patriarcal, y también con postgénero me refiero a la mutación de los géneros narrativos, porque evidentemente Orange is the New Black, por ejemplo, no es ni comedia ni tragedia. Se han inventado esta palabra dramedy. En verdad tenemos la palabra española tragicomedia desde Lope de Vega, que nos funciona perfectamente, pero sí que es cierto que los géneros narrativos en las series están variando de un modo muy interesante. Ahora, este año, después si quieren en la parte final que charlaremos un poco, me corrigen y me dan más ejemplos, pero acabo de ver 2 series. Una es la española Félix, con protagonista actor argentino y muy famoso, no me acuerdo el nombre, y la otra es... ¿Perdón? Es Baraglia. Y la otra es... esta de la asesina súper sociópata, guapa, rubia, Killing, y que quiere matar a la otra. Killing Eve. Thriller, comedia. Bueno, quizá hay más ejemplos, ¿no? Pero de pronto 2 series, una española y otra norteamericana, paralelas, interesantes. Killing Eve me está gustando mucho. Bueno, trabajan en un ámbito, ¿no?, de mezcla del thriller con la comedia, que no tiene una presencia ya en la tradición como lo tiene la tragicomedia. En cualquier caso, Orange is the New Black es muy interesante en términos de géneros sexuales. Hay una clara apuesta por la sexualidad líquida, hay una clara apuesta por trabajar todos los tipos de mujer, y obviamente se inscribe en un contexto muy importante que también tiene que ver con la segunda década del siglo XXI. No la encontramos en la primera década, que es obviamente pues, la centralidad de la mujer como personaje de ficción, ¿no? De hecho,
si nos fijamos en el canon de las series de televisión de la primera década, desde Six Feet Under, poco menos, Los Soprano, Mad Men, Breaking Bad, etc., todos tienen protagonistas masculinos, y además los premios se los llevaron todos series con hombres de protagonistas, creadores hombres, etc. La única serie que casi consigue romper eso fue The Good Wife, que es justo del cambio de década. Fue la primera serie de prestigio con fuerza femenina en ella, y después de The Good Wife ya encontramos, ¿no?, en los últimos años muchas series con mujeres de mediana edad o jóvenes como protagonistas, con directoras, con guionistas, con creadoras, etc. Esa mutación, la del postgénero y la de lo femenino, me interesa y creo que se puede leer claramente en términos telefreudianos, ¿no?, como que las series están evidentemente reflejando una transformación colectiva y social. Otro tema nuevo de la segunda década o del cambio de la primera y segunda década del siglo XXI es la pantalla, ¿no? A mí, cuando me dicen que todos los temas ya han sido narrados, pregunto siempre, bueno, ¿y dónde estaba la pantalla en Shakespeare o en Dickens, ¿no? La pantalla es un tema nuevo, evidentemente puedes decir que sí, la pantalla es, a través de ella, el amor, la amistad, la muerte, efectivamente, pero esa pixelación del mundo es una gran transformación de los últimos 20 años que hay que tener en cuenta porque está siendo representada. La gran serie sobre la pantalla, obviamente, es Black Mirror, que no es una serie exactamente, es una especie como de serie conceptual. Cada capítulo es distinto, con personajes sin relato diferente, pero con un concepto fuerte que es la pantalla, la tecnología, la distopía tecnológica. Y no sé si conocen esta otra, Person of Interest, que desde la serialidad más popular se puede considerar como la serie más interesante en términos de pantalla y tecnología. A mí me interesa más que la del hacker Mr. Robot. Person of Interest, Mr. Robot es más culta, sofisticada, etc., pero hay que recordar que el creador entró en la reunión para proponer el proyecto con un proyecto de película y salió con un encargo de serie, con lo cual todo lo que sea estirar la idea inicial está claro que funciona así, esa lógica. Y Person of Interest es una serie en sentido más honesta, yo creo, más acotada a la idea original, que es cómo llevar el algoritmo y la realidad no virtual, pero la inteligencia artificial al thriller en el día, en nuestra época, ¿no? Lo más interesante de Person of Interest es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay un narrador que es la máquina. The Machine, la máquina, es una inteligencia artificial que creó el protagonista, y esta inteligencia artificial se ha vuelto autónoma, ha llegado a controlar las cámaras y los micrófonos, es capaz de vernos, ¿no? Ahora mismo nos estaría viendo desde las cámaras de la calle, desde esta cámara controlada, desde mi portátil, y se enfrenta a Samaritan, la inteligencia artificial que han creado los malos, y hay un combate entre dos inteligencias artificiales en las cuales los personajes son más o menos peones. Pero lo interesante es esto. Esto es interesantísimo, es muy marca Nolan, y es que aquí tenemos la mirada de la máquina. Es una serie contada, aunque no haya voz en off, aunque este recurso no quede claro en términos narrativos, el hecho de que de pronto, ¿no?, hay un plano en el cual la cámara de seguridad toma el pulso, ¿no?, y toma las riendas, nos lleva a esa idea, ¿no? Y de hecho, las transiciones entre escenas son de esta guisa, de esta forma, ¿no?, con la cámara y con la red, ¿no? Y de pronto tenemos la red de todos los personajes que en ese momento están interactuando en la trama, vista como a vista de pájaro, ¿no?, en clave de infografía. Y así también funcionan
los flashbacks y los flash forwards. La máquina nos va marcando en qué lugar y en qué año estamos en cada momento del relato. Bien, todo esto para llegar a un tercer tema que es antiguo y nuevo a la vez. Su formulación es, yo creo, nueva, que es la que da título a la charla, Telefreud, que sería el tema de la terapia, ¿no? La terapia como tema, la terapia como lógica y la terapia como casi un elemento del ADN del desarrollo de la tercera edad de oro de la televisión. Como Freud y Lacan y esas cosas me dan mucho respeto y aquí ustedes saben mucho del tema, he escrito un borrador de algunos fragmentos de mi futuro libro y los voy a leer. Parten de la constatación de que en el año 1999 se puede decir que nace el fenómeno de lo que se llama la tercera edad de oro de la televisión. En el año 99 se estrena Los Soprano, una serie de HBO, por tanto de cable, y se estrena The West Wing, El ala oeste, en español de España, de la Casa Blanca, una serie de canal público, de modo que a la vez tenemos dos grandes series siendo emitidas de un modo casi que puede penetrar en todas las capas de la sociedad norteamericana y muy pronto se vuelve un fenómeno internacional. No hay que olvidar que ese mismo año se estrena la primera temporada de Big Brother, de Gran Hermano, que se va a convertir en un fenómeno. Es una serie de no ficción, es una serie de telerrealidad que va a crear una gran explosión, quizá más importante que la de las series, que es la telerrealidad. Nadie se imaginaba en los 90 que habría canales de reality shows. Nadie podía imaginar que algo tan monstruoso como las Kardashian podía existir. Hay un capítulo buenísimo de American Crime Story, de primera temporada, de O.J. Simpson. El padre de las Kardashian era muy amigo de O.J. Simpson y hay un capítulo en que hay una escena en que él va con las niñas a comer, son niñas entonces todavía, tiernas infantas, y van a comer a una hamburguesería y están ahí, ¿no?, hablando y con el móvil, creo, y el padre les dice, sobre todo, recordad siempre, chicas, que la fama no es importante, lo que importa es el amor, la amistad, la familia, y ellas están es como, bueno, sí, sí, papá, sí. Y evidentemente la ironía es brutal, ¿no? La telerrealidad y las series nacen a la vez, son dos fenómenos totalmente paralelos hasta el día de hoy, y cuando explotan las redes sociales, tanto un ámbito como el otro se van a contaminar y se van a multiplicar exponencialmente gracias a esa, o por culpa de esa germinación paralela. Antes de hacer Los Soprano, David Chase había ganado 20 años antes un Emmy como guionista de la serie The Rockford Files, que es una serie detectivesca, y yo creo que la desaparición del... Ustedes todos vieron series, supongo, de detectives privados en los 80 y en los 90 y habrán visto que ahora no hay detectives privados en las series, ¿no? Yo diría que el terapeuta es una de las mutaciones del detective privado en la ficción. Leo. Las historias que le obsesionaban a David Chase y que contaba informalmente cada vez que se le presentaba la ocasión eran las de su tensa relación con su madre, que lo llevó al diván del psicoterapeuta. Esa es la conocida semilla de Los Soprano, que parte de la idea de colocar a un jefe mafioso en un espacio ajeno, incómodo y peligroso. Porque si alguno de sus compinches se enterara de que acude a terapia, su vida correría peligro. Chase estuvo en el ojo tormentoso de una relación materno-filial y, por tanto, puede comprender mejor que nadie a su atormentado personaje. Lo extraño es que todos nosotros, incluso los que tuvimos una infancia feliz y una madre encantadora y no nos hemos psicoanalizado, yo siempre me arrepiento de cuando vivía aquí en Buenos Aires, yo vivía en La Boca, en el pasaje Soletti, a 100 metros de la cancha,
Nunca fui a un partido, me arrepiento, y tampoco nunca me psicoanalicé. Ya que estaba aquí, tenía que haberlo hecho, aunque fuera como experiencia turística. Ni, si- ni siquiera los que tuvimos una infancia feliz y una madre encantadora y no hemos hecho psicoanálisis, incluso nosotros podemos entender perfectamente a Tony Soprano. Gracias a la pedagogía colectiva que ha llevado a cabo desde siempre la ficción, somos supuestamente capaces de comprender la ciencia forense, la metodología policial o incluso el psicoanálisis. Merece la pena pensar por qué. Quiero que el espectador descifre lo que es importante, que haga de hecho el mismo trabajo que está haciendo la doctora Melfi, dijo Chase en una entrevista del New York Times. Desde los primeros 53 minutos de metraje, las cartas están sobre la mesa. Veamos, por ejemplo, esta escena de posterior cuando Tony... Came here today to tell you, in all seriousness, that I'm done. I did what you said. I gave it a lot of thought, and I decided that once and for all, it's over. The truth is, this therapy is a jerk-off. You know it, and I know it. I actually don't know it, but please continue. It's a jerk-off. Yes, you've said that. Anyway, I was coming here to quit. Had it all planned out. But guess what? My son is talking suicide. So now I'm trapped here forever. My God, what did he say? His girlfriend, fiancée, whatever, she broke up with him. He's beyond devastated. Would you like me to recommend someone for him to talk to? Carmela's getting a referral from his own pediatrician. Oh, After that incompetent you sent Meadow to? So I suppose now comes the inherent fucking grilling about how I feel about all this. isn't that why you're here? No friends of mine, they got sons his age and they're happy, ambitious. They fucking take life as it comes. I know it seems that way, but do you really know these other boys? I know what I see. My son curled up on a couch in a fetus position when he should be out banging co-eds. Have you talked to him? Till I'm blue in the face. We both have. And now we're afraid to talk to him because of what he might do. Obviously, I'm prone to depression. A certain bleak attitude about the world. Era el momento de la confesión, ¿verdad? Hemos tardado mucho en llegar a este momento en la serie, pero desde el principio, desde el capítulo piloto, están las cartas, como decía, sobre la mesa. En el piloto, que lo vi el otro día para preparar esta charla, Tony le dice a la doctora Melfi que a su madre le hubiera encantado que se hubiera casado con ella, porque las dos familias son del mismo pueblo italiano, Avellino. Irina, la amante de Tony, le suelta que sabe que hay algo más entre esa mujer y ella. Y Carmela, la esposa de Tony, se alegra sobremanera cuando su marido le cuenta que va a terapia y que le ha hablado ya de su madre. El triángulo femenino se construye en los primeros minutos de la obra. Solo el vértice del amante será intercambiable. Los otros dos permanecerán prácticamente hasta el final. Sabéis que la actriz que encarna a la madre murió durante el rodaje. En la última sesión, cuando Tony decide interrumpir su tratamiento, después de haberle confesado su amor y de haber vengado su violación, todo esto es spoiler. Habrá muchos spoilers, perdón, que no lo he avisado. Y eran las otras luces y sobre todo sombras que han atravesado juntos, le dirá a su psicóloga: suena usted como mi maldita mujer. Para entonces la madre habrá muerto, pero el primer capítulo de la primera temporada, cuando todavía está viva y coleando, su reacción ante la residencia geriátrica donde quieren confinarla provoca el segundo ataque de ansiedad de Tony, el que le llevará a tomar Prozac.
La sombra de la madre no es más que uno de los hilos de la telaraña familiar en que Tony es, al mismo tiempo, víctima y arácnido. En el núcleo íntimo, el de su matrimonio y sus 2 hijos, los 4 personajes que nos acompañarán hasta el último segundo del metraje y el fundido en negro, reina la insatisfacción. La laboral de Tony, la marital de Carmela, la filial de Anthony Jr., la propia de la adolescencia en el caso de Meadow, cuya distancia generacional se va a vincular siempre con Internet, vital para ella y necesario para su padre. En el segundo círculo, el de las relaciones profesionales, que en la mafia se entreveran con los afectos y la familia, Tony siente que han caído en decadencia los valores de lealtad que habían imperado durante décadas, que cualquiera se vende al FBI a la primera de cambio, que el mundo de la delincuencia, de naturaleza inestable, todavía lo es más en los tiempos que corren. Siente nostalgia de un modelo masculino como el que encarnaba Gary Cooper, el tipo duro capaz de permanecer ajeno ante ese contexto adverso. El capítulo termina con una barbacoa, el piloto digo, el primer capítulo de la serie, con una barbacoa que lo reúne a todos, familia, amigos, compañeros de la mafia. Así conjura Tony su miedo profundo una vez, según descubre él mismo, siguiendo el razonamiento de su terapeuta, que la familia no permanezca unida. Por eso está obsesionado con los patos que vivieron durante un tiempo en la piscina de la casa donde tuvieron sus crías, ahora desaparecidos. Unos patos que son legibles gracias a Freud. Significan familia. El agua de la piscina es el ámbito materno, el líquido amniótico del origen, donde Tony Soprano se sumerge como si se resistiera a abandonar la paz del útero primigenio. Usted tendría que leer algún libro, le dice la psicóloga en un capítulo. No, que me duermo, responde Tony Soprano. Tony solo aguantó 1 semestre y medio en la universidad, lee manuales de ornitología y sobre todo revistas, ve documentales y películas en blanco y negro. Su vida es el exterior, la calle, el sexo, la comida, la violencia. Cuando su hijo Anthony Jr. se deprima, como hemos visto en esta escena, que por cierto es una escena muy interesante porque esos silencios son imposibles en las series de ahora. Ya nos pone impaciente ese silencio de 2 segundos, ¿no? Será debido, cuando Tony Jr. Se deprima, será debido a la lectura de Albert Camus y de Nietzsche, que le llevará a constatar que la vida carece de sentido, algo que sublevará a su padre, quien una vez más no se reconocerá en su vástago sangre de su sangre que siente ajena. La doctora Melfi es una lectora, como el espectador. Aparece a menudo en pantalla con libros al fondo. Un espectador que al regresar al primer episodio de la serie, que ya ha visto entera, se fija en el primer plano de los dedos de Carmela entrando en una lata de tomate para coger un puñado de dólares. O en esa frase que Tony le dice a su sobrino Michael, te voy a matar, joder. En el piloto ya tenemos a Carmela cogiendo dinero de una lata y a Tony en broma diciéndole a su sobrino que lo va a matar. Regresar al pasado para entender el futuro. Don Draper, que es el giro manierista del personaje de Tony Soprano, en cambio no tiene quien le lea. Tony se abre como un libro ante la doctora Melfi. Don, en cambio, permanece cerrado como el cajón en que guarda su secreto. Su única terapia es escribir en un cuaderno. Así aparece en la primera secuencia del episodio piloto de Mad Men, tomando notas. Enseguida abandona su ensimismamiento y habla con el camarero negro del bar donde se encuentra, que recoge los vasos, pero no puede dirigirse a los clientes, porque es negro. Y lo increpa porque está buscando una idea. Está buscando una idea desesperadamente para una campaña de publicidad de Lucky Strike. En esas palabras cruzadas ya asoman las coordenadas de época en que existirá Mad Men. Las desigualdades sociales, el racismo, la importancia creciente de la publicidad, las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. No es casual que Pete Campbell sea presentado en el día de su despedida de soltero, ni que Peggy Olson sea presentada en su primer día de trabajo, ni que se produzca en elipsis el fatídico encuentro entre ambos. Son esos cambios en las vidas de los personajes
los que permiten que se levante el telón y entremos abruptamente en un mundo podrido pese a su pátina de glamour, en un mundo que negocia a duras penas con la versión mejorada de sí mismo, esa que la publicidad expande con su promesa de felicidad. Para mucha gente el amor no es un eslogan, le dice a Don Rachel Menken mientras se toman un cóctel. Lo que usted llama amor lo inventamos hombres como yo para vender medias, le responde él. Si la familia de Tony es una presencia constante desde el primer momento de la ficción, la de Don, en cambio, es borrada durante todo el episodio piloto. Conocemos mucho antes a su amante actual y a la futura que a su esposa, Betty, a cuyo lado concluye el protagonista la primera entrega de la serie. Es un hombre doblemente dividido entre dos identidades, la auténtica que rechazó y la usurpada que le robó un compañero de la guerra de Corea, y entre dos vidas, la familiar de suburbio, de barrio residencial, y la profesional en Madison Avenue. Dice que la publicidad se basa en la felicidad y es infeliz. Sin embargo, en ningún momento, ni siquiera cuando sufra ataques de pánico, como Tony Soprano, se decidirá a recurrir a ayuda profesional. No solo por una cuestión histórica. A finales de los años 50 y principios de los 60, el protagonista está más cerca de la masculinidad de Gary Cooper que de la de Tony Soprano. También por una cuestión de principios. Si Los Soprano recibe desde el piloto a Freud con los brazos abiertos, Mad Men desde el piloto niega a Freud. Todo el capítulo está recorrido por la campaña de publicidad de Lucky Strike, que debe reconsiderarse por completo tras los estudios médicos que demuestran, aunque sea todavía con timidez, que fumar es nocivo para la salud. En la agencia Sterling Cooper trabaja una asesora sociológica de procedencia alemana que invoca a Freud, y es la señora que vamos a ver ahora en pantalla. Mr. Draper, Mr. Romano, you both seem more relaxed than I expected. Do you have some kind of surprise for the tobacco people? Doing my own research. If you're planning to continue with medical testimony, you'll only be inviting further government interference. We must police ourselves. There's your slogan. The medical thing is dead. We understand that. Yes, dead, an apt choice of words, considering the public is convinced that cigarettes are poisonous. If we can't insist that they're not, I believe my most recent surveys have provided a solution. It can still suggest that cigarettes are part of American life, or too good to give up. Almost appealing, an assertion of independence. So basically, if you love danger, you'll love smoking. And they could put a skull and crossbones on a label. I love it. Before the war, when I studied at Adelaide, Indiana, they postulated that what Freud called the death wish is as powerful a drive as those for sexual reproduction and physical sustenance. Freud, you say? What agency is he with? So we're supposed to believe that people are living one way and secretly thinking the exact opposite? That's ridiculous. Let me tell you something, Miss Gutman. Doctor, Dr. Gutman. Psychology might be great at cocktail parties, but it so happens that people were buying cigarettes before Freud was born. The issue here isn't why should people smoke, it's why should people smoke Lucky Strike. Suggesting that our customers have what did you call it, a death wish? I just don't see that on a billboard. So what if Reader's Digest says they're dangerous? They also said Bambi was the book of the century. There's no proof. there's conclusive proof that none of these low-tar, low-nicotine filtration systems have any effect on the incidences of lung cancer. Just give me the damn report. I think you'll find it very convincing. Oh, I'm sure I will. You're the one who found all our medical testimonials in the first place. It's true, Mr. Draper, but Has anyone else seen this? of course not. It's your code. Good. Freud a la papelera en el capítulo 1 de Mad Men. Son dos modos muy distintos de narrar unas historias que en realidad tienen muchos puntos en común. En Los Soprano existe la posibilidad de traducir los hechos, de asignar un significado a cada símbolo de una cierta univocidad. Mad Men, en cambio, al rechazar, en la medida de lo posible, el legado freudiano, apuesta por la elipsis y por la polisemia, nos niega la posibilidad de entrar en el espacio ficcional a través de la empatía, ¿no? De hecho, tardamos mucho tiempo en entender que Peggy se quedó embarazada y que tuvo un hijo de Pete Campbell. No hay en ella un personaje puente, lector, como la doctora Melfi,
Esa era la condición del investigador privado. Navegaba entre dos aguas, la de los criminales y la de los policías. En nuestra época ya no hay series de detectives privados. Los pocos que quedan colaboran establemente con las fuerzas del orden, pero sí hay psicoanalistas con quienes nos identificamos para sentir que resolvemos el caso, que interpretamos correctamente las pistas, que solucionamos el enigma antes de que lo haga el personaje, que es el paciente, es decir, aquel que aguarda con paciencia el desenlace del guión. Mad Men rechaza esas figuras intersticiales, nos aboca a la intemperie de la difícil interpretación. Esa autonomía semiótica, de hecho, es enunciada en el segundo cero de la ficción. Sobre fondo negro, un mensaje en letras blancas explica que Mad Men es un modo de referirse a los creadores publicitarios de Madison Avenue y que esa expresión fue acuñada por ellos mismos como una moneda. A renglón seguido aparecen los títulos de crédito, que no podrían ser más freudianos. La obra es alimentada por la energía de esa contradicción. A la vez tenemos la otra gran serie que mencionaba antes, año 99, de nuevo atrás, Los Soprano, de West Wing, el ala oeste. Y en el ala oeste también encontramos terapia, pero la terapia es planteada de otro modo. En esta escena, Josh se atreve a gritarle al presidente, se discuten, no está de acuerdo, pierde el control, los compañeros le dicen que por favor se calle y no se calme, pero él está muy nervioso y acaba gritándole al presidente. Esa escena termina con Josh en el psicólogo, en terapia, porque en realidad ha perdido el control porque tiene estrés postraumático. Hubo un atentado, hubo unos disparos y él no ha conseguido superar ese problema. Si Lacan, cuya obra puede leerse como un giro manierista de la de Freud, escribió que la historia de la lógica es la de sus logros en enmascararlas, podríamos decir que el éxito de la narrativa teleserial estriba en convencernos de que sus máscaras son necesarias, sustancia del pacto que tenemos que suscribir para creernos sus necesarias ficciones. Lacan insistía en que había que comenzar leyendo a Freud porque era el único modo de darse cuenta de que el filósofo vienés habla sobre todo del lenguaje y no de instintos. La obra freudiana está recorrida por la idea de que existe una equivalencia entre la escritura y el inconsciente. En Lacan encontramos a su vez dos metáforas topológicas, dos palabras para explicar ese concepto central, tanto de su pensamiento como en la serie de televisión, que es la falta, la biblioteca y el agujero. El hueco en el anaquel es el símbolo del espacio designado para introducir lo simbólico en lo real. Existen dos tipos de agujero, el reductible y el irreductible, según si es posible o no que sea colmado. El universo serial es un gran agujero negro, repleto de delitos y faltas, cuya naturaleza es insaciable por naturaleza. Pero si los agujeros irreductibles son el centro vacío de las poéticas de David Chase y de Matthew Weiner y de la mayoría de los creadores televisivos, el de la constelación narrativa de Aaron Sorkin, creador del ala oeste, es un agujero reductible, porque hay en su obra una fe humanista que es similar a la que recorre las sesiones de terapia psicológica. Alguien intenta salvar a otro mediante el sentido común y las cuerdas del lenguaje. Después de rememorar con su terapeuta el tiroteo en que fue gravemente herido, Josh regresa a su despacho, ¿no? Confiesa que tiene estrés postraumático, se trata, ¿no? De hecho, ya está, o sea, ha tardado 8 horas en confesar el trauma, y cuando ya lo ha confesado, lo ha dicho, ya automáticamente le da el alta el psicoterapeuta, porque lo que importaba es que lo vomitara. Josh regresa a su despacho en la Casa Blanca. Allí se encuentra con Leo McGarry, su jefe, quien superó la adicción al alcohol, pero todavía acude a reuniones de alcohólicos anónimos. Es el superviviente que le cuenta la historia con la que concluye el capítulo. Un hombre va caminando por la calle y cae de pronto en un agujero tan profundo que no es capaz de salir de él. Pasa a un médico y el hombre le pregunta:
¿puede ayudarme? El doctor le redacta una receta, se la tira y sigue su camino. Luego pasa un cura y el hombre le dice, padre, caí en un agujero, ¿puede usted ayudarme? El cura le escribe una oración, se la lanza y prosigue su camino. Entonces un amigo del hombre se acerca por la calle. Joe, soy yo. ¿Puedes ayudarme? El amigo salta dentro del agujero y el hombre le dice, ¿pero es que eres tonto? Ahora estamos los dos aquí dentro. Y el amigo le responde, es cierto, pero es que yo ya había estado aquí y sé cómo salir. En el ala oeste de la Casa Blanca, en este episodio fabuloso, aparece tanto la terapia individual de Josh como la terapia colectiva de Leo McGarry en Alcohólicos Anónimos. Yo creo que lo más interesante de la presencia de la terapia en las series, en todas las series aparece en algún momento Alcohólicos Anónimos, Adictos al Sexo, Gordos Anónimos, algún tipo de terapia colectiva. De hecho, desde In Treatment, que es la gran serie sobre un psicoanalista, hasta Web Therapy o This Is Us, la terapia de un modo u otro está presente en la gran mayoría de las series. Sin embargo, a mí lo que me parece más interesante no es tanto que dentro de la serie aparezca la terapia, como que todas las series, como una macroestructura de relatos entrecruzados en la conciencia del espectador, se puede leer desde lo que la socióloga marroquí Eva Illouz llama la cultura de la terapia. No sé si conocen este libro fabuloso, La salvación del alma moderna, de Eva Illouz. Toda su obra trabaja este concepto central, el de la cultura de la terapia, pero con ella voy a acabar y con un ejemplo práctico, porque evidentemente no puedo acabar la charla sin hablar de Trump. Es como un requisito fundamental cuando se habla de series de Estados Unidos y nuestra época. En La salvación del alma moderna, Eva Illouz recuerda que Freud viajó a Estados Unidos, recuerda en los años 20, recuerda que el productor Sam Goldwyn le ofreció en el 24 $100.000 por una historia de amor. En Estados Unidos entendieron pronto la potencia narrativa, dramática, tragicómica de los temas que proponía Freud en su obra, y analiza cómo en la práctica y en la teoría de los psicólogos norteamericanos se cambia radicalmente la obra de Freud, que en Estados Unidos se reinterpreta bajo la perspectiva de que el trauma de la infancia es reversible y de que es posible superar eso que en Freud evidentemente no es posible superar. Es decir, en Estados Unidos se elimina lo que Eva Illouz llama el sombrío determinismo freudiano. La oscuridad se vuelve luz gracias a una terapia que te puede llevar a la superación, y eso es la semilla de la cultura de la autoayuda, que es la semilla de la industria de la autoayuda, que es obviamente lo que provoca que la cultura de la autoayuda sea una idea exitosa. Illouz analiza toda la transformación de la terapia individual en terapia de grupo, vincula esa transformación con la guerra de Vietnam y el hecho de que los veteranos de guerra exigen, cuando se dan cuenta de que eso que tienen, que posiblemente también lo tenían los de la Segunda Guerra Mundial, pero no eran conscientes, es lo que después se llamará el estrés postraumático, exigen que el gobierno y la salud pública se ocupe del tratamiento. Es imposible pagar a tantos veteranos terapia individual y nace la terapia de grupo, que será el modelo posterior de Alcohólicos Anónimos y otro tipo de dinámicas sanitarias y mentales de ese tipo. Dice Eva Illouz, la estructura simbólica de las narrativas terapéuticas es altamente compatible con la industria cultural debido a que las marcas narrativas pueden ser fácilmente
cambiadas. Ella, de hecho, su tesis doctoral fue sobre Oprah y el talk show, que se configura como un espacio terapéutico, hablar, confesar, vomitar, aplaudir, reír y llorar en televisión. Esto nos lleva a lo que hablábamos de la telerealidad y nos lleva a cualquier parcela de la realidad, ¿no? Desde los aquí presentes que han venido para confesar que le gusta tal serie o que odia tal otra, hasta Twitter como espacio terapéutico del odio, Facebook espacio terapéutico de todo tipo de emociones, Instagram es puro amor, obviamente, y los talleres literarios, que son espacios donde la gente básicamente va a hacer amigos, y es más importante, yo cuando daba talleres literarios me enviaban más emails preguntándome cuándo era la cena del trimestre que no que el libro de Hemingway les recomendaba. Yo creo que la cultura terapéutica se ha impuesto, se ha multiplicado y que las series sintonizan perfectamente tanto en el contenido como en la forma y el modo de difusión, de comentario social, ¿no? Se ha convertido en la gran conversación social después de la política y del fútbol. Ahora es casi lo que todos tenemos en común. Yo en mis clases de literatura cada vez me cuesta más encontrar un libro que sea el ejemplo para estudiar y para mostrar y para explicar un tema, y en cambio siempre encontramos una serie que todos estamos viendo, de modo que eso se inscribiría en esta macro red de lo que Eva Iluz llama la cultura de la terapia. Iba a hablar de Handmaid's Tale, pero prefiero saltármelo porque es un poco tarde, y ahí, si hay alguna pregunta hablamos de la serie después. Y quiero acabar con Trump, porque me parece que es el gran síntoma, ¿no? El gran agujero, el gran tema de este 2018, y evidentemente las series que tienen la capacidad de poder tomarle el pulso al presente están trabajándolo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la nueva temporada de American Horror Story, donde claramente Trump está presente. Tenemos la presidenta de Homeland, que en Homeland estaban convencidos de que ganaría Hillary Clinton y optaron por una presidenta, pero esa presidenta es tan oscura que podría ser perfectamente Trump, de algún modo. Y sobre todo tenemos The Good Fight, que para mí es la gran serie norteamericana de este mes. Al menos no he visto todavía la nueva temporada de Handmaid's Tale, de modo que no puedo opinar, ni de Westworld, porque estoy de viaje desde hace una semana. Ahí sí que, por favor, no haya spoilers. Y en The Good Fight, que es la secuela de The Good Wife, en el último capítulo que yo vi la semana pasada ocurre esto que es alucinante, y es que una enviada del Partido Demócrata está sondeando bufetes de abogados de todo el país para preparar el impeachment a Trump, para reunir argumentos jurídicos, estrategias de debate para someter a Trump a un impeachment. Eso puede ser que esté pasando en la realidad, pero sobre todo está preparando a la mitad de Estados Unidos a ese momento, está ilusionando a muchos espectadores con esa posibilidad, y Trump recorre toda la temporada de Good Fight de un modo interesantísimo, porque Diane, la protagonista, desde el comienzo está actuando de un modo raro, está nerviosa, se ríe, y es porque el surrealismo de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ve por televisión que está haciendo Trump, es tan desopilante, tan extraño, tan bizarro, que la pobre está perdiendo un poco la salud mental. De hecho, nunca en su vida había probado las drogas, y en esa temporada está tomando pastillas de ácido y LSD, porque es todo tan surrealista que el único modo de enfrentarse a eso es ese, ¿no? Y Diane, en ese capítulo, acaba abogando por una estrategia delirante contra la posverdad de Trump, que sería oponer posverdad a posverdad. Es decir, acusarlo de todo lo que sea verosímil acusarlo, aunque no tengan pruebas,
solo para agotarlo, ¿no?, con su propia medicina. Ya veremos qué pasa con eso, pero creo que es un ejemplo muy Telefreud, ¿no?, de cómo las series nos están revelando los sueños, los debates, las aspiraciones, los deseos, los miedos, los traumas de nuestra propia época. Trump aparece también en las entrevistas a Putin, el documental de Oliver Stone que está dividido en capítulos y es una serie documental, y es muy interesante cuando le pregunta a Putin por Trump, porque viene a decir que le parece estupendo que gane Trump y que no cree que cambie gran cosa, porque los presidentes de Estados Unidos son menos efectivos, ¿no?, que evidentemente los exagentes del KGB, que sí que tienen capacidad ejecutiva. Yo voy a acabar con la plataforma de crítica de series que más me gusta, Honest Trailers, no sé si la conocen, es fabulosa. Yo creo que hay futuro en la crítica cultural de humor y de remix, de remezcla. Honest Trailer hacen trailers de películas, trailers de videojuegos y trailers de series desde la perspectiva de que los trailers nos mienten, nos quieren vender una película mala. Ellos hacen un trailer honesto, en que te analizan cómo es realmente ese producto cultural. Lo vemos, digo una última frase y ya tenemos unos minutos para charlar. El de Breaking Bad. Tiene muchos spoilers, ¿eh? ¿El audio? ¿Está? Ah, vale, perdón. Un momento, perdón. Comes the best HBO-style drama. The following is rated S for spoilers. In a world where movies have been replaced by TV as the medium for grown-ups, comes the best HBO-style drama that can't use the F-word or show any boobs. Yet it's so good, it got TV snobs to finally shut up about The Wire. Breaking Bad. The show's so powerful, you binge watch it on Netflix. So all-consuming, you push it on your friends even if they don't watch TV. And so addicting, you can't shut up about it. It's basically like drugs. Journey to scenic New Mexico, because state tax laws make it cheaper to shoot there than Los Angeles. And meet chemistry teacher Walter White. He's got the kind of cancer that makes you cough a lot. He'll cook crystal meth to pay for his expensive cancer treatment, then to save money for his family, and then just because. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. So awesome! Meet his partner, Jesse Pinkman, a juggalo without the makeup, who prefers the formal term for female dog. Bitch, 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 bitch. Together, they'll battle some of television's greatest villains, all of which happen to be angry Latino men. Aye, aye, aye. But that's not all. Walt's also got drama at home. There's his annoying wife, Skylar. Walt, the masterclass one you don't use. You do not like it when you don't talk to me about it. Are you out of your mind? Who at first you'll wish would just go away, then later will wish he could just get away, since she's married to a complete sociopath. I am the danger. You want to take me on? You want to take away my children? There's also a baby, who only shows up when it's convenient, a son who we're not sure if we're allowed to make fun of, and a brother-in-law cop who's terrible at telling jokes. You wouldn't know a criminal who's close enough to check you for a hernia. You like to lose your hair, you want a couple stakeouts, so you want your Kojak? And even worse at recognizing that his own family is running a crystal meth empire. We got innocent boys. $500,000 in cash. Prepare for 5 epic seasons, packed with awesome, unforgettable moments. Oh man, that was awesome right there. That was freaking cool. I am the one who knocks. Oh man, that was so good. But you'll also have to sit through a lot of this.
I guess that did take a long time to pay off. But that made it totally worth it. Get ready for a show where anyone can be killed at any time and in any way. From box cutter to pie clock to ATM machine to decapitated head turtle bomb to exploding grandpa to Jimi Hendrixing to Pontiac Aztec. Right. Now that's product placement. Starring Breakfast, POV shots, The Color Purple, Corpse Barrels, Bald Guys, Foreshadowing, Magnets, Rocks, They're minerals. Earth Minerals, Roof Pizza, half of Mr. Show, Malcolm's Dad, and the world's greatest Price is Right contestant, Breaking Bad. Seriously, you better tune in fast if you want to avoid being ostracized by white people. It's pretty much all they ever talk about. Thanks for watching. Be sure to subscribe. I'd butt that for $1. Creo que no vimos, o yo no lo leí y no lo pensé, cuando veíamos Breaking Bad todos entusiasmados, que estaba hablando del conflicto de frontera entre México y Estados Unidos, entre blancos y latinos, que efectivamente es pornográficamente abusiva la representación de violencia contra los mexicanos en la serie, y que quizá estaba de algún modo hablando de la mitad que votó a Trump, ¿no? Y el famoso muro ya estaba de algún modo en la tortuga que explotaba en Breaking Bad. He acortado un poquito la charla, no he hablado de todas las series que estaban anunciadas, lo siento, pero creo que por timing era lo correcto. Tenemos 15 o 20 minutos para charlar, para preguntar, para comentar. Sí. Yo he notado mucho el tema de la terapia en las series. No lo había articulado como vos lo decís, pero pienso que tiene que ver más bien con la idea de la terapia que con el psicoanálisis. Tiene esta terapia norteamericana muy basada en el modelo de Alcohólicos Anónimos, a su vez muy basado en el modelo de los pastores evangelistas, ¿no? Creo que hay que hacer una distinción ahí entre el psicoanálisis como lo conocemos, lo practicamos, y esta otra cosa. Me parece que hay un juicio de valor en la palabra cosa. La cosa está más relacionada con nuestra política actual, que se basa mucho en la fe, igual que acá en Argentina hace 2 años nos dicen que va a estar todo bien, y esto es un problema de fe, ¿no? O sea, ese discurso religioso se ha metido en la política, y la figura de Trump tiene correlatos en este momento en nuestros países, obviamente. Y ahí es donde la idea de la terapia se vuelve muy peligrosa, ¿no? Porque es una terapia de pacotilla, muy lejana a la idea de Freud. Por supuesto, no puedo desarrollarlo, pero sí que os he dado la referencia a Eva y Luz, que trabaja justo en esa... ¿Cómo? ¿Es muy qué? Es muy antipsicoanálisis, tiene una idea de la terapia un poco... No voy a entrar en la guerra del psicoanálisis sí y psicoanálisis no. A mí me parece Freud un gran escritor, me encanta como escritor. No, a mí me encanta eso. Es un gran novelista, Freud. El tema que comentas es muy importante. De hecho, si has visto la última temporada de Girlfriend Experience, aparece este gurú de coaching, ¿no? La última manifestación de esa mutación que Eva y Luz rastrea en Estados Unidos y que va más allá incluso de la terapia light que comentas, sería el coaching ya como el colmo, ¿no? La psicóloga de vídeos, ¿no? Efectivamente. Si los prepara para salir a la... Sí, el coaching en todas sus expresiones contemporáneas. En Here and Now, el personaje asiático es coaching, ¿cómo es? No, es ingeniero, creo que diseña emociones, ingeniero emocional. O sea, hay una perpetua, ¿no? Creación de neologismos para hablar de eso que comentas tú, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Más cuestiones? ¿No hay más? ¿Cómo conjugás toda esta serie de relatos, los cuales algunos creo como novedosos, y otros también que son tomados de elementos que persistían desde antes, ¿no?
y que utilizan ahora una estructura tecnológica. En realidad esa estructura o ese soporte tecnológico, más allá de poder formatearnos la cabeza de alguna manera, digamos, también deja de lado un amplio sector de la sociedad. Cuando los vagabundos de la chatarra o los cartoneros en Buenos Aires o el hambre de Caparrós marca un conjunto social que no necesariamente está vinculado a estos procesos tecnológicos, ni está vinculado a estas narrativas. Lo que es peor, muchos de ellos ni siquiera están vinculados a las cuestiones más básicas y elementales como obtener agua y sustento diario. No se está generando una estructura de un mundo totalmente distópico desde este no relato de un lado o relato de subsistencia, ¿sí? o donde el relato es cómo sobrevivir día a día y autogenerado, con todo un mundo narrativo que utiliza toda una serie de dispositivos que van marcando mecanismos que más de una vez hace que pareciera que ese otro relato no existe. No sé si soy claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, una especie como de lógica de la exclusión que se multiplica exponencialmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por suerte, efectivamente, El hambre de Martín Caparrós y tantas otras películas, documentales, etcétera, intentan representarlo, pero eso quizá dentro de la lógica de la cultura de la terapia que comenta Iluz no sea más que formas de que continúe el problema, ¿no? O sea, a veces el relato lo que hace es reforzar la estructura ideológica que permite que eso continúe existiendo, ¿no? Mencionaba El Caballero, un cómic de no ficción que publiqué hace unos años, se llama Barcelona, los vagabundos de la chatarra, que es Barcelona, los vagabundos de la chatarra. Es un cómic periodístico sobre la gente que recoge metal por las calles en Barcelona. Yo en ese cómic constataba un problema que duraba mucho tiempo, lo publicamos en el 2013, lo acabamos de reeditar por tercera vez ahora, he actualizado el prólogo y el problema persiste. O sea, ahora hay una cooperativa de chatarreros, pero hay un tema casi de cuestiones endémicas, ¿no? Que pase lo que pase, incluso con un gobierno de izquierda como hay ahora en Ayuntamiento de Barcelona, y no se soluciona. Bien, son las 8:30, de modo que si no hay más cuestiones lo dejamos así. Ha sido un gran placer y muchísimas gracias.